era muy buena para comprender el sistema anterior y para poder también poder compararlo. Y también, claro que recuerdo muchas cosas conectadas con el cambio político, porque era estudiante mayoría de los años antes del cambio, participaba en algunos acontecimientos aquel tiempo, pues es algo que era muy interesante e importante también para las opiniones generales mías, políticas, y también para la vida de hoy día, claro. Pues, yo tengo que decir que la diferencia de los dos sistemas, de la vida en los dos sistemas, es de manera muy grande. Ustedes tienen también experiencia de vivir en Cuba, de estar aquí, de viajar un poco fuera, discutir con la gente, pero hay muchas cosas internas que es muy difícil a explicar. Porque yo, aunque era de una familia de que mi abuelo tenía una pequeña fábrica que nació en Arizarón en el año 48, cuando empezó el régimen comunista en Checoslovaquia, en aquel tiempo, República Checa vivía. Y mi mamá, familia católica, que tampoco querían mucho comunistas católicos. Pero, pues, toda la familia era mucho anti el régimen. Pero, sin embargo, había cosas que era muy difícil a imaginar cómo funcionan exactamente. Por ejemplo, empresa privada. Puedo decirles que no tuvimos mucha idea cómo actualmente funciona, porque el sistema económico en Checoslovaquia en los años 80 era bastante similar al económico cubano. Que no, la propiedad privada prácticamente no existía. Quiere decir que era posible tener una casa, pero con un límite de metros cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, si alguien históricamente tenía una casa particular con 400 metros cuadrados, pues podía utilizar solo 200 metros y el resto tenía, no sé, 150, no sé, aproximadamente. Y el resto tenía que alquilar, pero no él, sino el Estado, a otras personas. No era posible, pues, uno podía tener cosas privadas, claro, traje, no sé, radio, coche, ¿sí? Pero cosas económicas, o digamos, empresariales, no sé, una tienda, o una camioneta, o una dólar de fábrica, o algo así, no era posible de tener. Pues tampoco mucha gente entendía cómo exactamente funciona, ¿no? Era algo que hemos visto en las películas, hemos leído libros sobre esto, aunque tampoco era fácil de conseguir libros que describen cómo funciona el mundo libre, pero la experiencia personal no la teníamos. Igual con el sistema democrático, porque en Checoslovaquia, como en Cuba de hoy día, existía parlamento, claro. Había elecciones, claro. Pero el resultado ya se sabía, no un día antes, no se sabía por el tiempo, porque el resultado promedio de las elecciones era 99.9%. ¿Les suena? ¿No? Pues, parecía. Sí. Pero sí, siempre, 99.9. Imagínense que, si observan aquí, bueno, estaban aquí en el tiempo de elecciones, que es así imposible que tanta gente tuviera la misma opinión, ¿no?, de cosas políticas, porque hay tantas cosas que dividen gente en sus opiniones públicas y políticas, pero sin embargo el resultado siempre 99.9. Pues el Parlamento no sirvió, existía, pero no servía para nada, porque nunca había en el Parlamento algún voto que no era por unanimidad, nunca. Pues, de nuevo, y más, el sistema parlamentario es el Parlamento que decide quién va a gobernar el país, pero aquí, porque también por la Constitución, el papel del Partido Comunista formaba una parte de la Constitución. Pues el Parlamento existía, pero era solo como un poco farsa, ¿no? Que existía, pero
votaba, pero no, las decisiones concretas no servían para nada. Solo para formalizar el poder del partido. Pues esto todo, yo me recuerdo como porque en los años 80, cuando todos los cambios en Europa globales han empezado, ¿no? Porque con la llegada de Gorbachev al poder de la Unión Soviética, empezó a cambiar un poco la atmósfera. Porque a decir verdad, no pudimos imaginar mucho que cambiaría. ¿Sí? Era difícil de imaginarlo, porque ahora, bueno, lo que pasa afuera es distinto, ¿no? Pero en los años 80, a principios de los años 80, en Europa Central, era muy difícil de imaginar que algo podría cambiar, ¿no? Porque el sistema soviético, con todos sus satélites, al que pertenecía a Checoslovaquia en aquel tiempo, era muy firme, muy firme. Parecía que era para eternidad, o por lo menos desde el punto de vista de una vida de un ser humano. Pero, bueno, como estudiantes ya empezamos a discutir cosas, tratar de comprender mejor cómo funcionan otros sistemas políticos y económicos, porque tampoco era fácil de salir del país, a salir a un país capitalista, se llama capitalista. Para imaginar que no les sorprende como a cubanos, pero a los que son, si fuera aquí alguien de estadounidense de nacimiento, les sorprendería. Pero mi primera visita de un país capitalista, libre, era cuando tenía 23 años. Por primera vez. Que antes se podía viajar, pero se podía viajar a la Unión Soviética era difícil, pero se podía viajar a Hungría, Polonia, a los países que pertenecían al campo socialista. Pues tratamos de comprender mejor cosas y también ya empezó, al final de los años 80, ya empezó una tensión más grande en la población. Pero sin saber exactamente, porque la mayoría de la gente sabía que no quería el sistema, que quería tener más libertades, pero para describir exactamente qué quisiera era difícil, por falta de experiencia, ¿no? Y aún en comparación con Cuba, era un poco mejor, porque sin embargo, había gente que tenía la memoria histórica, porque el comunismo se cayó después de 41 años. Es un tiempo más corto que había en Cuba. Pues existía aún gente que tenía cierta memoria histórica del sistema político y económico, digamos, libre. Bueno, hacer historia larga, más corta, es que después empezamos a ser más activos como grupos de estudiantes, ex-estudiantes, gente joven, pero no solo gente joven, más activa de manera que empezaron algunas manifestaciones, no sé, que se colectaron firmas en protesta de varias cosas, porque la disidencia, la oposición política dura, digamos, en los años 80 era como 300 personas nada más, en todo el país de 15 millones de habitantes. Pero lo que empezó a pasar en los años 80 era que era más y más fuerte, un grupo que llamamos después una zona gris, que eran personas, como yo, aquel tiempo, que no participaban en las formas de protestas más duras, o no pertenecían al grupo de la disidencia más dura, que se llamó aquel tiempo Charta 77, pero que salieron de vez en cuando en manifestaciones, que rechazaron ser miembros de la Juventud Socialista, que rechazaron pagar, no sé, que rechazaron de ir el 1 de mayo a la manifestación, que estaban ya listos a firmar alguna protesta. Y ese grupo de gente era más y más nombrada a principios digamos, a partir del año 87, más o menos, dos años antes del cambio. Bueno,
Y después, lo que es también importante para, si se piensa sobre un desarrollo político, es que el cambio vino de vez en cuando, de un día al otro. Me recuerdo que aún el día 28 de octubre, cuando que es la fecha nacional, ¿no? El día que se estableció Checoslovaquia en el año después de la Primera Guerra Mundial, y que todos con amigos esperamos que habrá decenas de miles de gente en el centro de Praga. Llegamos y fuimos como hace 3 meses. Después de una hora de corrida en las calles con los policías, se terminó y nada más. Pues, decepción. 3 semanas más tarde había una manifestación similar que terminó en enfrentamientos con policía, y el día siguiente había en las calles 250.000 de personas y el sistema se cayó en una semana. Es algo muy interesante porque 10 días antes no era claro si no va a continuar de una manera así acá. Bueno, pues eso era interesante. Y después, bueno, todo empezó a ser rápido, difícil, pero rápido porque había elecciones dentro de un año que por fin la gente podía decir si quiere, si de verdad 99.9% está en la misma opinión. Y bueno, el resultado era que no, que la misma opinión era como 15%, que lo recibió el Partido Comunista en las primeras elecciones libres. El 87% era partidos a movimientos que aparecieron después del cambio inmediatamente, pues tenían 85%. Y bueno, y después, sí, con la falta de experiencia que trataba de escribir, que empezó una etapa un poco de fiebre, ¿no? Porque cada uno tenía propuestas, ideas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sistema, una combinación entre socialismo y capitalismo. Vamos a hacer un puente entre la Unión Soviética, que todavía existía, y el resto de Europa, o vamos a hacer algo otro. Pero después de un tiempo relativamente corto, la decisión era clara, que no hace falta hacer experimentos, que lo mejor es aceptar lo que existe en el mundo libre. Pues se formaron partidos tradicionales, democristianos, liberales, conservadores, socialdemócratas, comunistas que sobrevivieron hasta hoy día. Se privatizó la economía, se abrió la posibilidad de formar nuevas compañías, ¿no? De tener su propio negocio. Y bueno, y dentro y también la República Checa, después de la disolución, ¿no? Porque había sido Checoslovaquia, pero los dos países decidieron separar en el año 92. Pues después las dos repúblicas pidieron ser miembros de la Unión Europea con todo el sistema tradicional de república parlamentaria y de la OTAN por la defensa contra los riesgos internacionales. Y desde aquel tiempo la República Checa sigue como un país parlamentario, con un presidente que tiene un papel más representativo, pero lo más importante es el resultado de elecciones en el Parlamento, con 2 cámaras. El Parlamento después aprueba y nombra al primer ministro, que escoge a sus ministros. Normalmente es gobierno de coalición, de 2 o 3 partidos políticos. Y bueno, la economía es privada de, no sé, 85%, no sé exactamente, 90%, lo que queda público son hospitales, no sé, transporte público, hay varias cosas que siguen existiendo o funcionando como públicas, pero la mayoría es privada, todas las grandes compañías privatizadas y todo eso. Bueno, no se puede decir que la situación sea fácil, claro que hay también descontento, que hay gente que no ha logrado lo que había querido antes, que puede ser un poco decepcionado. Pero, sin embargo, el soporte para el sistema
es muy grande, porque se lo ve en las elecciones, que digo que no tienen resultado 99.9% y tampoco la participación es así alta, pero digamos que es alrededor del 60%. Pero los partidos antisistema que rechazan el sistema libre tienen como, digamos, comunistas suelen tener 15% y algunos otros partidos radicales alrededor del 7%. Y parece que eso es una tendencia general en el mundo, ¿no? que alrededor de 20% de los votos pertenecen a partidos o grupos relativamente radicales, pero el resto soporta el sistema tradicional parlamentario, democrático y económicamente liberal. Pues eso es la situación. Bueno, describirlo en 15 minutos era un poco difícil. Todo lo que quiera. No, yo sé que tienen otro programa y digamos, también hay viernes por la tarde, pero aquí en corto trataba de describir la experiencia nuestra. Y después, porque Carlos y mi colega solamente mencionaron mi experiencia cubana, pues yo, bueno, es que hay dos cosas que me llegaron al asunto cubano, ¿no? El primero, que como estudiante, porque yo he estudiado economía internacional, idiomas, y uno que quería mucho era hispanismo e iberoamericanismo, pues me interesaba mucho siempre. Y también después estudiaba en España en los años 90, después del cambio político, un año. Y bueno, la relación entre, pues eso era mi, digamos, aspiración personal, que me interesaba siempre el desarrollo en Latinoamérica, y claro, que como a un checo me también interesó el desarrollo de Cuba, porque entre Cuba y Checoslovaquia siempre había relaciones muy especiales. No sé si se fijan también hasta ahora, pero porque en el tiempo de la Unión Soviética, a decir verdad, en la República Checa no se sabe mucho sobre América Latina, con una única excepción, eso es Cuba. Eso al revés, sobre Cuba se sabe muchísimo. Y, claro, depende de la opinión política también. Para los comunistas es un santuario, para los liberales es un ejemplo que falta cambiar. Pero en los años, empezó así, que en los años 60, después de la revolución castrista, que el campo soviético trataba de ayudar de una manera, y entre la ayuda siempre había que se habían enviado asesores, y muchos eran de Checoslovaquia, asesores al régimen castrista. Por ejemplo, asesor a Che Guevara en el tiempo cuando Che Guevara era jefe del Banco Central. ¿Sí? Bueno, pues después nos dijimos, bueno, aquí en Europa Central los sistemas cambiaron, pues nosotros tenemos una deuda, ¿no? Otros checos habían ayudado a fortalecer el sistema, pues tal vez deberíamos ayudar un poco a cambiar el sistema, ¿no? A las reformas. Por eso participé primero el año 99 en un programa de visitas de opositores, de periodistas en la isla, y regresé un año más tarde, un año después, en el año 2001, y bueno, en el programa también tuvimos visita en la ciudad de Ciego de Ávila. ¿No hay nadie aquí de Ciego de Ávila? No, pues, y allá visitamos a algunos miembros de la disidencia civil, y bueno, el día siguiente nos cogieron preso con mi colega, un ex líder estudiante del año 89, y bueno, pues nos dejaron un mes casi en la prisión. Pues mi experiencia personal en Cuba es que bueno, que la conozco relativamente bien, pero dentro de un lugar que no es muy turístico normalmente, pero sin embargo me quedan memorias muy interesantes, ¿no? Porque para la vida es una experiencia excelente de cierta manera. Bueno, no regresé desde aquel día, pero espero que va a pasar pronto, porque seguimos teniendo interés en el desarrollo cubano. Tenemos un instituto que se dedica también a las preguntas de la
democracia, de cambios democráticos en países de América Latina, ante todo en países de ALBA. Pues seguimos en contacto, por eso también con Carlos estamos hoy día aquí. Y bueno, era un placer para mí esta coincidencia que están aquí, que tengo y yo tuve la posibilidad de contarle un poco la historia y experiencia mía. Gracias. Quiero hacerte una pregunta. Yo no soy el que organiza. No, A mí sí, pero no conozco el programa en el grupo. Pues. Esto está organizado por la Fundación Rescate Jurídico y que aquí está nosotros directamente también. Y verdaderamente ha sido un honor tenerlo aquí. Esperamos que esto sea el principio de las relaciones, que continúen y que usted nos pueda ayudar y nos pueda educar un poco a cómo ganar. Llevamos